Lisa Martínez había construido una fortaleza invisible alrededor de su vida y la de su hijo, un refugio de apenas 50 metros cuadrados, donde las amenazas del mundo exterior simplemente no tenían permiso para entrar. Aquella mañana de martes, el apartamento olía a una mezcla reconfortante de masa de panqueques, dorándose en la sartén, y al aroma suave del champú de manzanilla que usaba para bañar a Ben, un olor que se había convertido en la base de su estabilidad emocional. El suelo de la sala estaba cubierto de un caos organizado de crayones de cera y bloques de construcción de colores primarios, una prueba visual de que allí la prioridad era la felicidad del niño y no la estética de revista. Mientras la luz del sol atravesaba la ventana de la cocina, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, Lisa trabajaba en su portátil en la mesa del comedor, alternando la redacción de un artículo técnico con la tarea de ayudar a Ben a encontrar la pieza roja que faltaba para su torre. Era una rutina sagrada, un aislamiento social autoimpuesto que muchos criticaban, pero que para ella significaba la única forma segura de controlar la narrativa de su existencia lejos de los juicios ajenos. Pocos de los que conocían a Lisa en la actualidad podían imaginar que esa mujer, vestida con ropa cómoda y sin maquillaje, había sido una ejecutiva con una carrera corporativa en ascenso meteórico hacía solo 5 años. Ella había sacrificado las salas de juntas y los salarios de 6 cifras sin dudarlo ni un segundo, todo para garantizar que Ben nunca sintiera el frío de la rejeición que casi la destruyó a ella. Lisa operaba como una guerrera silenciosa, trabajando desde las sombras y aceptando proyectos freelance mal pagados para poder estar presente en cada minuto del día de su hijo. Para el pequeño Ben, la ausencia de una figura paterna se explicaba con una mentira piadosa que Lisa había tejido con el mayor cuidado. Su papá era un héroe mítico, un médico que estaba muy lejos salvando vidas en países peligrosos y que no podía volver. Esa fantasía servía como una armadura emocional, tanto para el niño como para la propia Lisa, quien cargaba en silencio la cicatriz humillante del abandono de Landon Carter, el hombre que eligió su ambición y prestigio antes que la paternidad. La mañana transcurría con esa calma predecible que Lisa atesoraba, donde el único sonido era el choque de los plásticos de los juguetes y el zumbido del refrigerador. Ella se levantó para servirle más jugo a Ben, observando cómo sus pequeños dedos intentaban agarrar el vaso con una concentración absoluta, ajeno a la complejidad del mundo adulto. En ese espacio seguro, Lisa no tenía que fingir ser fuerte ni exitosa. Solo tenía que ser mamá. Había eliminado deliberadamente a casi todas las personas de su pasado, borrando redes sociales y cambiando de número, creando un ecosistema donde Landon jamás pudiera encontrarlos por accidente. Creía firmemente que el dolor de hace 5 años estaba enterrado bajo capas de amor maternal y rutina doméstica. Sin embargo, la fragilidad de esa paz construida se hizo evidente de golpe cuando el teléfono, que generalmente permanecía en silencio sobre la encimera, comenzó a sonar de una manera estridente e insistente, rompiendo la atmósfera cálida de la cocina y haciendo que el corazón de Lisa diera un vuelco inmediato. Al ver el número de la escuela de preescolar en la pantalla, una oleada de adrenalina fría recorrió la espalda de Lisa, paralizándola por un segundo antes de contestar con voz temblorosa. La voz de la directora al otro lado de la línea era profesional, pero cargada de esa urgencia contenida que precede a las malas noticias. Ben había sufrido un accidente en el patio de recreo. Las palabras caída, dolor fuerte y posible fractura se mezclaron en la mente de Lisa, borrando instantáneamente la tranquilidad de los panqueques y los juegos. No hubo tiempo para procesar el miedo. Su cuerpo entró en modo automático, agarrando las llaves del coche y el bolso sin siquiera recordar ponerse zapatos adecuados. La fortaleza que con tanto esmero había construido se desmoronó en el instante en que tuvo que salir corriendo hacia el mundo exterior, ese lugar hostil que siempre intentaba evitar, sintiendo que cada segundo que pasaba lejos de su hijo era una eternidad de tortura psicológica. El trayecto hacia el hospital fue una borrosidad de semáforos ignorados y bocinazos de conductores furiosos, pero Lisa apenas registraba el caos del tráfico urbano. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, mientras su mente repasaba los peores escenarios posibles con una ansiedad asfixiante. La transición del calor de su hogar a la realidad aséptica de la sala de emergencias fue un choque brutal. El olor a desinfectante industrial
y el aire acondicionado helado golpearon sus sentidos en cuanto las puertas automáticas se abrieron. El ruido de las camillas, los llantos de otros niños y el voceo de los altavoces creaban una cacofonía que la mareaba. Lisa tuvo que pelear con la burocracia de la recepción, llenando formularios con una caligrafía ilegible por el temblor de sus manos, sintiendo la impaciencia quemándole la piel mientras exigía ver a su hijo de inmediato, sin importarle parecer una loca histérica ante el personal administrativo. Cuando finalmente le permitieron pasar a la zona de pediatría, la imagen de Ben sentado en una camilla demasiado grande para su cuerpo pequeño le rompió el corazón en 1000 pedazos. Tenía el brazo izquierdo sostenido con cuidado contra su pecho y lágrimas secas en las mejillas, pero sus ojos se iluminaron con un alivio desesperado al verla entrar. Lisa corrió hacia él, ignorando a la enfermera que revisaba el monitor, y lo envolvió en un abrazo protector, susurrándole promesas de que todo estaría bien y aspirando el olor a sudor y tierra de su cabello para calmarse ella misma. La enfermera, con un tono de rutina aburrida, le informó que las radiografías confirmaban una fractura compleja que requería la evaluación inmediata de un especialista ortopédico. Lisa asintió sin escuchar realmente los detalles técnicos, concentrada únicamente en acariciar la espalda de Ben y mantener la compostura para no asustarlo más, sin saber que la verdadera prueba de fuego estaba a punto de cruzar la puerta. La espera en ese cubículo separado por cortinas de tela azul se sintió interminable, cada minuto estirándose como si fuera una hora completa de agonía silenciosa. Lisa trataba de distraer a Ben contándole una historia improvisada sobre sus bloques de construcción, pero su propia voz sonaba hueca y distante en sus oídos. El ambiente estaba cargado de una tensión eléctrica, como si el universo estuviera conteniendo la respiración antes de un impacto inminente. De repente, el sonido de pasos firmes y decididos se detuvo justo fuera de su cubículo, y la cortina se descorrió con un movimiento rápido y profesional. Un hombre alto, impecable en su bata blanca y con un historial clínico en la mano, entró en el espacio reducido con la autoridad de quien es dueño del lugar. Lisa levantó la vista preparada para presentarse, pero las palabras murieron en su garganta, ahogadas por un shock físico que la dejó helada hasta los huesos. Frente a ella, con el mismo porte arrogante y la mirada intensa que había intentado olvidar durante 5 años, estaba Landon Carter. El tiempo pareció detenerse por completo, congelando el aire en la habitación y haciendo que el ruido del hospital desapareciera en un zumbido sordo. Landon, que había entrado revisando los papeles sin mirar a los pacientes, levantó la vista al notar el silencio antinatural y se quedó petrificado en su lugar. Sus ojos, de un gris tormentoso inconfundible, se clavaron primero en Lisa con una mezcla de incredulidad y reconocimiento, como si estuviera viendo un fantasma de su pasado que no debería existir en su presente aséptico. La carpeta clínica resbaló ligeramente entre sus dedos, el único signo externo de que su mundo interno acababa de sufrir un terremoto devastador, al encontrarse con la mujer que había dejado atrás, para perseguir precisamente el puesto que ahora ocupaba. Pero el verdadero golpe, el que cambió la atmósfera de sorpresa a pánico absoluto, ocurrió cuando Landon bajó la mirada hacia el niño que estaba en la camilla. Ben, asustado pero curioso, devolvió la mirada al médico con unos ojos que eran la réplica exacta de los del hombre que tenía enfrente. La genética no dejaba lugar a dudas ni mentiras. La forma de la mandíbula, la línea de las cejas y esa mirada grisácea eran un espejo innegable entre padre e hijo. Lisa sintió que el suelo se abría bajo sus pies, expuesta y vulnerable como nunca antes, deseando poder teletransportarse de vuelta a su fortaleza de seguridad. Landon alternaba la vista entre la mujer que una vez amó y el niño que desconocía, y en su rostro se podía leer el momento exacto en que las matemáticas de las fechas y el parecido físico encajaron en una verdad aterradora. Tenía un hijo, y lo había tenido oculto todo este tiempo. El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía tocar, cargado de 5 años de secretos, dolor y preguntas no formuladas. Landon abrió la boca para decir algo, pero la cerró de nuevo, incapaz de articular una sola palabra profesional ante la magnitud de lo que tenía delante. Lisa, por instinto, se interpuso ligeramente entre él y la camilla, un gesto defensivo primitivo que Landon notó con una contracción dolorosa en la mandíbula. La situación era insostenible. Allí estaba el prestigioso cirujano ortopédico, el hombre que lo tenía todo bajo control, completamente desarmado por la presencia de un niño de 5 años con el brazo roto.
Justo cuando parecía que la tensión haría explotar las paredes del cubículo, la cortina se abrió de nuevo abruptamente, rompiendo la burbuja de intimidad forzada con la llegada de una tercera persona que traía consigo un aire de frialdad y posesión que heló aún más la sangre de Lisa. La mujer que entró en el cubículo no caminaba. Parecía deslizarse sobre el linóleo del hospital con unos tacones de aguja que repiqueteaban como martillazos en la conciencia de Lisa. Caroline, la prometida de Landon, y como Lisa descubriría después con un dolor agudo en el estómago, la hija del director del hospital. Era la personificación de todo lo que Lisa no era en ese momento. Impecable, pulida y gélida. Su cabello rubio estaba recogido en un moño perfecto, sin un solo mechón fuera de lugar, y su traje sastre de marca costaba probablemente más que todo el mobiliario del apartamento de Lisa. El aire en la pequeña sala cambió instantáneamente, desplazando el olor a antiséptico por un perfume floral caro y penetrante que invadió el espacio personal de todos. Caroline no miró a Lisa inicialmente. Sus ojos se posaron primero en Landon, con una mezcla de posesividad y exigencia, una mirada que dejaba claro quién tenía el control en esa relación, antes de girarse lentamente hacia la mujer desaliñada y el niño herido que habían interrumpido su perfecta tarde de planificación de boda. La mirada de Caroline recorrió a Lisa de arriba abajo, deteniéndose con un desdén apenas disimulado en su camiseta de algodón desgastada, sus pantalones de chándal y el cabello revuelto por la carrera desesperada. Lisa se sintió encoger físicamente bajo ese escrutinio, una sensación de vergüenza infantil que le quemaba las mejillas, sintiéndose sucia e inadecuada frente a tanta elegancia clínica. Pero el desprecio de Caroline se transformó en algo mucho más peligroso, cuando sus ojos claros se desviaron hacia Ben. No hubo calidez, ni empatía por un niño sufriendo. Hubo un cálculo matemático frío y rápido. Vio los ojos grises de Ben, vio la forma de su nariz, y luego miró a Landon. La conexión fue instantánea y brutal. Caroline no necesitó una prueba de ADN ni una confesión. La biología gritaba la verdad en esa habitación silenciosa, y Lisa pudo ver el momento exacto en que la curiosidad de la mujer se endureció hasta convertirse en un odio puro y defensivo hacia la amenaza que ese niño representaba para su futuro perfecto. Landon, atrapado entre su pasado oculto y su presente controlado, intentó recuperar una pizca de profesionalismo, carraspeando para romper la tensión insoportable. Sin embargo, su voz salió débil y vacilante al intentar explicar la situación médica, evitando desesperadamente hacer contacto visual con cualquiera de las dos mujeres. Caroline lo interrumpió con una suavidad que cortaba como una navaja, colocando una mano manicurada sobre el brazo de él en un gesto de propiedad territorial que hizo que Lisa sintiera náuseas. «Haz tu trabajo, querido, y terminemos con esto rápido», dijo ella, con un tono que sugería que Ben no era un niño asustado, sino un trámite administrativo molesto que debía ser resuelto y archivado lo antes posible. Esa frase deshumanizante fue un golpe directo al corazón de Lisa, quien apretó la mano sana de su hijo con fuerza, prometiéndose a sí misma que sacaría a Ben de allí en cuanto fuera médicamente seguro, lejos de esa toxicidad irrespirable. El procedimiento médico que siguió fue una tortura surrealista para todos los presentes, ejecutado en un silencio denso y cargado de palabras no dichas. Landon manipulaba el brazo de Ben con una delicadeza extrema, sus manos temblando ligeramente al tocar la piel de su propio hijo por primera vez, un contacto que debería haber sido sagrado pero que estaba manchado por la vigilancia de halcón de Caroline desde la esquina. Lisa observaba cada movimiento, dividida entre el alivio de ver a su hijo atendido por un experto y el terror de que Landon intentara reclamar algún derecho o decir algo imprudente. Pero él no lo hizo. La cobardía que lo había caracterizado 5 años atrás seguía intacta bajo la bata blanca. Trabajó rápido, evitando mirar a los ojos a Ben, convirtiendo a su propio hijo en un conjunto de huesos y ligamentos para no tener que enfrentar la realidad humana que tenía delante. Cuando finalmente les dieron el alta con el brazo de Ben enyesado y una receta para el dolor, la salida del hospital se sintió como una huida de una zona de guerra. Lisa no esperó a recibir más instrucciones ni a escuchar ninguna disculpa susurrada. Agarró a Ben, lo cargó aunque ya era demasiado grande para eso, y caminó hacia la salida con la cabeza baja, sintiendo la mirada de Caroline clavada en su espalda como una mira láser, hasta que las puertas automáticas se cerraron tras ella. El aire exterior,
cargado de contaminación urbana. Le pareció el oxígeno más puro del mundo comparado con la atmósfera viciada de esa consulta. Subió a Ben al coche, le abrochó el cinturón con manos que aún temblaban violentamente y arrancó el motor, deseando poner tanta distancia física como fuera posible entre su pequeña familia y el fantasma que acababa de materializarse. Los días siguientes en el apartamento fueron una mezcla nebulosa de miedo y paranoia. La fortaleza que Lisa había construido, ese refugio de panqueques y crayones, ahora se sentía vulnerable, como si las paredes de papel hubieran sido rasgadas. Mantenía las cortinas cerradas y sobresaltaba con cada sonido del pasillo, temiendo que Landon apareciera en su puerta exigiendo explicaciones. Pero el teléfono no sonó y nadie vino. Poco a poco, Lisa intentó convencerse de que todo había sido un mal sueño, un encuentro desafortunado que no tendría consecuencias porque Landon era, ante todo, un hombre que valoraba su reputación y su comodidad por encima de la responsabilidad. Se aferró a la rutina de cuidar a Ben, preparándole sus comidas favoritas y ayudándole a dibujar con la mano izquierda, tratando de reconstruir la sensación de seguridad que se había hecho añoranzas en su pecho. Sin embargo, la verdadera pesadilla no llegó con la cara de Landon arrepentido, sino con 3 golpes secos y autoritarios en la puerta una mañana de jueves. No era el toque vacilante de un vecino, ni el ritmo familiar del repartidor de correo. Era el sonido inconfundible de la autoridad que no pide permiso, sino que exige entrada. Lisa, que estaba en la cocina lavando los platos del desayuno, sintió que la sangre se le helaba en las venas. Ben levantó la vista desde el suelo de la sala, sus ojos grandes llenos de una curiosidad inocente, que contrastaba con el pánico creciente de su madre. Lisa se secó las manos en el delantal y caminó hacia la entrada con pasos pesados, sintiendo que al otro lado de esa madera barata la esperaba el desmoronamiento final de su vida tal como la conocía. Al mirar por la mirilla y ver a 2 personas con trajes formales y carpetas bajo el brazo, supo que el pasado no solo la había alcanzado, sino que venía a cobrar una deuda injusta. Al abrir la puerta, la realidad la golpeó con la fuerza de un tren. Eran agentes del Servicio de Protección Infantil, servicios sociales. La mujer al frente, con una expresión severa y sin rastro de empatía, le informó fríamente que habían recibido una denuncia anónima, detallada sobre negligencia grave, condiciones insalubres y posible inestabilidad emocional de la madre. Lisa intentó hablar, intentó explicar que eso era un error absurdo, pero las palabras se le atragantaron ante la intrusión física de los agentes, que entraron en su apartamento sin esperar invitación. De repente, su hogar sagrado fue violado. Los extraños caminaban con zapatos de calle sobre la alfombra donde jugaba Ben, mirando con desaprobación los juguetes esparcidos y el desorden natural de un niño, interpretando el caos creativo y amoroso como evidencia de un ambiente caótico y peligroso. La inspección fue humillante y deshumanizante en niveles que Lisa jamás imaginó soportar. Abrían sus armarios, revisaban la nevera contando las verduras, miraban las fechas de caducidad de la leche y tomaban notas en sus libretas con muecas de disgusto. Lisa se sentía como una criminal en su propia casa, acorralada en la esquina de la sala mientras abrazaba a Ben, quien había empezado a llorar al sentir la tensión y el miedo de su madre. La denuncia menciona que usted no tiene ingresos estables y que el niño pasa largas horas desatendido, dijo el agente masculino mientras revisaba la zona de trabajo de Lisa. Ella intentó defenderse, explicando su trabajo freelance, mostrando el amor y el cuidado en cada rincón, pero su voz sonaba histérica y defensiva, alimentando exactamente la narrativa de inestabilidad emocional que ellos venían a confirmar. Estaba siendo juzgada por un jurado invisible que ya había dictado sentencia antes de entrar. Fue en ese momento de desesperación absoluta, mientras veía a la agente fotografiar una pila de ropa sin doblar como si fuera la escena de un crimen, que Lisa ató los cabos sueltos con una claridad horrorosa. La denuncia no era aleatoria. Los detalles sobre inestabilidad y la mención específica de incidentes médicos recientes no podían saberlos un vecino cualquiera. Era Caroline. Tenía que ser ella. La frialdad en los ojos de aquella mujer en el hospital no había sido solo disgusto, había sido una declaración de guerra. Caroline no se había conformado con humillarla en persona. Había decidido usar el sistema para aplastarla, para quitarle a Ben y borrar el problema de la faz de la tierra. Lisa se dio cuenta, con un terror que le caló los huesos, de que no estaba luchando contra la burocracia,
sino contra una venganza calculada y poderosa diseñada para destruirla por completo. Cuando los agentes de los servicios sociales finalmente se marcharon, dejaron tras de sí un silencio que pesaba más que el ruido de sus interrogatorios. Sobre la mesa de la cocina, donde antes Lisa escribía artículos y Ben dibujaba mundos imaginarios, ahora descansaba una notificación oficial de investigación en curso y una citación para una audiencia preliminar en el Tribunal de Familia. La puerta se cerró con un clic definitivo, que sonó como el cerrojo de una celda, dejando a Lisa temblando incontrolablemente en el centro de la sala, sintiéndose violada en lo más profundo de su ser. Ben, que había permanecido quieto como una estatua durante la última hora, se acercó tímidamente y tiró del borde de su camiseta, preguntando con voz pequeña si los señores malos volverían para llevarse sus juguetes. Esa pregunta inocente fue la gota que colmó el vaso de la resistencia de Lisa. Se derrumbó de rodillas en el suelo, abrazando a su hijo con una fuerza desesperada, mientras las lágrimas que había contenido por orgullo comenzaban a fluir libremente, mojando el hombro de la pequeña camiseta de Ben. La sensación de impotencia era física, un nudo apretado en el estómago que le impedía respirar con normalidad. Lisa sabía que no tenía dinero para un abogado de renombre, ni contactos influyentes que pudieran hacer desaparecer el expediente con una llamada telefónica. Estaba luchando contra una maquinaria burocrática ciega, impulsada por la malicia de una mujer que tenía todos los recursos del mundo a su disposición. Se sentía como una hormiga tratando de detener una aplanadora. La realidad de su situación económica y social, que hasta entonces había llevado con dignidad, se convirtió de repente en su mayor condena. Miró alrededor de su apartamento, viendo las grietas en la pintura y los muebles de segunda mano, no como elecciones de vida, sino como pruebas incriminatorias que serían usadas en su contra en un tribunal estéril, para demostrar que no era apta para criar al único ser que daba sentido a su existencia. La noche cayó sobre la ciudad, pero en el apartamento de Lisa no hubo descanso ni sueño reparador. Acostó a Ben en su cama, leyéndole 3 cuentos seguidos para intentar borrar el miedo de sus ojos, y se quedó sentada en una silla junto a su puerta, vigilando como un guardia nocturno ante un ataque inminente. Cada sombra parecía una amenaza, cada ruido de la calle la hacía saltar. Su mente repasaba una y otra vez la visita, torturándose con lo que debería haber dicho o hecho diferente, preguntándose si había sido demasiado defensiva o demasiado pasiva. La estrategia de Caroline era perfecta en su crueldad. No necesitaba ensuciarse las manos directamente, solo tenía que sembrar la duda en el sistema y dejar que el protocolo hiciera el trabajo sucio de separar a una madre de su hijo. Lisa se sintió acorralada, entendiendo que su amor incondicional no era moneda de cambio válida en el mundo frío de las leyes y las influencias donde Caroline reinaba suprema. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un ático de lujo que parecía más una galería de arte que un hogar, Landon Carter vivía su propio infierno silencioso. El contraste con el apartamento de Lisa no podía ser mayor. Superficies de mármol impolutas, silencio insonorizado y una temperatura controlada digitalmente. Sin embargo, el aire allí se sentía viciado, cargado de una falsedad que Landon empezaba a notar por primera vez en 5 años. Estaba sentado en el sofá de cuero italiano, con un vaso de whisky en la mano que no se había llevado a la boca, mirando fijamente el reflejo de la ciudad en los ventanales. Caroline estaba en la habitación contigua, tarareando alegremente mientras revisaba catálogos de flores para la boda, actuando como si el encuentro en el hospital hubiera sido un simple trámite molesto ya olvidado. Pero para Landon, la imagen de esos ojos grises, sus propios ojos, en el rostro de un niño asustado, se había grabado a fuego en su retina, impidiéndole encontrar paz. La cobardía que lo había definido durante tanto tiempo comenzaba a agrietarse bajo el peso de la culpa. Durante 5 años se había convencido a sí mismo de que Lisa estaba mejor sin él, que su ambición era incompatible con la vida familiar y que había hecho un favor al desaparecer. Pero ver a Ben, ver la realidad física de su abandono, había destruido todas sus justificaciones egoístas. Se sentía un fraude en su propia piel, un hombre que salvaba extremidades rotas de extraños mientras había dejado el corazón de su propia familia destrozado. La voz de Caroline desde la otra habitación, quejándose superficialmente sobre el tono de blanco de las servilletas, le sonó de repente estridente y vacía, carente de cualquier sustancia humana real. Empezó a preguntarse con quién se estaba casando realmente, y si la frialdad que ella mostraba hacia el mundo exterior
Era algo más que una simple cuestión de clase o educación. El punto de quiebre llegó durante una cena tardía y tensa esa misma noche. Caroline, sirviéndose una copa de vino con elegancia ensayada, comentó casualmente y con una sonrisa torcida: «Por cierto, hablé con papá hoy. Me aseguró que esos problemitas del pasado no volverán a molestar nuestra reputación. El sistema es muy eficiente cuando se sabe qué botones presionar». La frase quedó flotando en el aire, cargada de una malicia implícita que heló la sangre de Landon. No mencionó nombres, no dijo Lisa ni Ben, pero la referencia a presionar botones y la conexión con su padre, el director del hospital y figura influyente en la ciudad, encendió una alarma ensordecedora en la mente de Landon. No era solo indiferencia lo que tenía Caroline, era una crueldad activa y operativa. Landon dejó su tenedor suavemente sobre el plato, sintiendo que el apetito desaparecía por completo, reemplazado por una sospecha oscura que le revolvió el estómago. Esa noche, Landon fingió irse a dormir temprano, alegando un dolor de cabeza por el estrés del trabajo. Se acostó en la cama king size, escuchando la respiración regular de Caroline a su lado, esperando pacientemente a que cayera en un sueño profundo. Cada minuto se sentía eterno, su corazón latiendo con fuerza contra las costillas, una mezcla de adrenalina y miedo a lo que estaba a punto de hacer. Cuando estuvo seguro de que ella dormía, se levantó con sigilo, moviéndose como un ladrón en su propia casa. Fue hasta la sala de estar donde Caroline había dejado su tableta desbloqueada sobre la mesa de centro, confiada en su impunidad y en la sumisión ciega de su prometido. Landon sabía la contraseña. Era la fecha de su aniversario, un detalle que ahora le parecía una ironía amarga. Sus dedos temblaron ligeramente al tocar la pantalla, sabiendo que estaba cruzando una línea de no retorno, invadiendo la privacidad de la mujer con la que supuestamente iba a pasar el resto de su vida. Lo que encontró al abrir el navegador de Internet superó sus peores sospechas y lo dejó sin aliento. El historial de búsqueda era un mapa detallado de una conspiración doméstica. Cómo reportar negligencia infantil anónimamente, criterios para retirar custodia materna, leyes de protección al menor en el Estado, síntomas simulados de desnutrición. No eran búsquedas aleatorias, era una investigación meticulosa para fabricar un caso. Landon sintió ganas de vomitar. Siguió buscando, entrando en la aplicación de correo electrónico, y allí encontró la confirmación definitiva. Hilos de correos con su padre, el director. En ellos, Caroline no solo pedía favores, sino que orquestaba la denuncia, utilizando la influencia de su padre para acelerar el proceso de los servicios sociales y asegurarse de que asignaran a los agentes más severos. «El problema se irá pronto», decía uno de los correos de ella. «Asegúrate de que la chica quede desacreditada», respondía el padre. Landon se dejó caer en el sofá, con la tableta aún brillando en sus manos en la oscuridad de la sala. La magnitud de la traición lo golpeó con fuerza. No se trataba de celos pasajeros. Era una operación de demolición calculada contra una mujer inocente y su propio hijo. Caroline y su padre no solo querían alejar a Lisa, querían destruirla, quitarle lo único que tenía, y estaban dispuestos a usar el poder institucional para hacerlo. Landon vio a Caroline bajo una luz nueva y terrorífica. No era solo fría, era sociópata. Y él había estado a punto de casarse con ella, de unir su vida a esa maldad encubierta de buenos modales. La culpa que sentía por haber abandonado a Lisa se transformó en una furia ardiente, una ira que lo despertó de su letargo emocional de 5 años. Se dio cuenta de que él era el único que podía detener esto, porque él era el eslabón que Caroline quería proteger. En ese momento de soledad en la madrugada, Landon tomó la decisión más importante de su vida. Se levantó y caminó hacia el espejo del recibidor, mirándose a los ojos, buscando algún rastro del hombre decente que alguna vez aspiró a ser. Vio los mismos ojos que tenía Ben, y por primera vez no sintió vergüenza, sino responsabilidad. Comprendió que salvar a Lisa y a Ben significaría destruir su propia carrera, enfrentarse a su jefe, su futuro suegro, y cancelar la boda del año, convirtiéndose en un paria social. Pero al mirar la evidencia digital en su mano, supo que no había opción. Ya no era el médico ambicioso que huía de los problemas. Tenía que ser el padre que su hijo necesitaba, aunque fuera 5 años tarde. Guardó las capturas de pantalla.
Se envió los audios y correos a su cuenta privada y comenzó a trazar su propio plan de contraataque, sabiendo que la mañana siguiente sería el fin de su vida tal como la conocía. El amanecer llegó al ático de lujo con una luz grisácea que parecía reflejar el estado del alma de Landon. No había pegado el ojo en toda la noche, vigilando la tableta electrónica como si fuera una bomba de tiempo que pudiera estallar en cualquier segundo. Caroline se despertó a su lado, estirándose con la gracia felina de quien tiene la conciencia inmaculadamente limpia, ajena por completo a la tormenta que se había gestado mientras dormía. Ella le sonrió con esa perfección ensayada y murmuró algo sobre la degustación del pastel de bodas programada para la tarde, un comentario tan banal que a Landon le provocó una repulsión física visceral. Él se levantó de la cama con movimientos mecánicos, sintiendo que cada gesto era una mentira, vistiéndose con su traje más sobrio no para ir al hospital a operar, sino para asistir al funeral de su propia vida privilegiada. Mientras se anudaba la corbata frente al espejo, observó su propio reflejo y se despidió silenciosamente del hombre exitoso y cobarde que había sido, sabiendo que al salir por esa puerta no habría vuelta atrás. El desayuno fue una farsa insoportable. Caroline parloteaba sobre arreglos florales y listas de invitados, mientras Landon bebía café negro, sintiendo el líquido quemarle la garganta, concentrado únicamente en el pendrive que tenía en el bolsillo del pantalón. En ese pequeño dispositivo había guardado cada correo incriminatorio, cada historial de búsqueda y las pruebas de la colusión entre ella y su padre. Cuando Caroline le dio un beso de despedida en la mejilla, frío y superficial, Landon tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no asustarse bruscamente. «Hoy será un gran día», dijo ella con una sonrisa enigmática que Landon ahora sabía interpretar perfectamente. Era el día en que esperaban que los servicios sociales dieran el golpe de gracia a Lisa. Él asintió con una rigidez que ella confundió con estrés laboral, y salió del apartamento sin decir te quiero, dejando atrás el lujo estéril para sumergirse en el barro de la verdad. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el despertar de Lisa fue el opuesto exacto, un despertar lleno de pavor y náuseas. Había recibido una citación de emergencia para presentarse esa misma mañana en las oficinas del Departamento de Servicios Sociales para una evaluación preliminar de riesgo. El término sonaba aséptico y burocrático, pero Lisa sabía que era el código para decidir si Ben debía ser removido de su hogar inmediatamente. Se movía por el apartamento como un fantasma, recogiendo los juguetes de Ben no para ordenarlos, sino para tocarlos, como si quisiera impregnarse de la esencia de su hijo antes de que se lo arrebataran. Le preparó el desayuno con manos temblorosas, incapaz de probar bocado ella misma, sintiendo que el estómago se le había cerrado en un nudo de hierro. Miró a Ben, que comía sus cereales ajeno al peligro, y tuvo que correr al baño para ahogar un sollozo, abriendo el grifo del lavabo al máximo, para que él no escuchara el sonido de su madre rompiéndose en pedazos. Lisa vistió a Ben con su mejor ropa, una camisa de botones y pantalones limpios que había planchado la noche anterior, intentando desesperadamente proyectar una imagen de madre competente que contrarrestara las mentiras del informe. Se puso ella misma un traje sastre antiguo, de su época corporativa, que le quedaba un poco holgado ahora, un vestigio de la mujer poderosa que solía ser y que ahora se sentía tan lejana. Al salir del apartamento, cerró la puerta con llave y se quedó mirando la madera por un largo momento, asaltada por el pensamiento aterrador de que tal vez nunca volverían a entrar allí juntos. El viaje en autobús hacia el centro de la ciudad fue una tortura silenciosa. Lisa abrazaba a Ben contra su pecho, mirando por la ventana con ojos vidriosos, viendo cómo la ciudad pasaba borrosa, cada edificio y cada calle pareciendo hostiles, parte de un sistema gigante diseñado para aplastar a los débiles y proteger a los poderosos como los Carter. Landon no fue directamente a las oficinas de servicios sociales. Primero hizo una parada estratégica en el hospital, entrando por la puerta trasera para evitar a los colegas. Necesitaba imprimir copias físicas de todo, temiendo que la tecnología fallara en el momento crucial. En la soledad de su despacho, mientras la impresora escupía las hojas que condenaban a su prometida y a su jefe, Landon redactó una carta de renuncia. No podía seguir trabajando bajo el mando del hombre que había ayudado a orquestar la destrucción de su hijo. Al firmar el documento, sintió un peso enorme levantarse de sus hombros, reemplazado por un miedo vertiginoso al futuro, pero también por una claridad moral que no había sentido en años.
Dejó la carta sobre el escritorio, tomó las carpetas con las pruebas y salió del hospital, cruzándose en el pasillo con el director, el padre de Caroline, quien le saludó con un gesto cómplice. Landon no se detuvo. Siguió caminando, sintiendo la mirada del hombre en su nuca, sabiendo que la próxima vez que hablaran, serían enemigos declarados. La llegada de Lisa al edificio gubernamental fue intimidante. La estructura de hormigón gris se alzaba ante ella como una fortaleza inexpugnable, fría y desprovista de humanidad. Al pasar por los detectores de metales y ver a los guardias de seguridad con rostros aburridos, se sintió pequeña e insignificante. La sala de espera estaba llena de familias rotas, niños llorando y padres con miradas perdidas, un purgatorio de desesperanza donde ella no quería estar. Se sentó en una silla de plástico duro, sentando a Ben en su regazo y susurrándole cuentos al oído para aislarlo del ambiente deprimente. Cada vez que una puerta se abría y un funcionario llamaba un nombre, el corazón de Lisa daba un vuelco. Se sentía juzgada por todos, convencida de que llevaban escrito en la frente la palabra negligencia, una etiqueta falsa que Caroline le había pegado con saña y que ahora parecía indeleble. Landon llegó al mismo edificio 20 minutos después, conduciendo su coche con una urgencia temeraria. Estacionó en un lugar prohibido, sin importarle la multa, y corrió hacia la entrada con la carpeta bajo el brazo como si fuera un escudo. Su presencia en ese lugar desentonaba. Su traje caro y su aire de autoridad médica contrastaban con la atmósfera de desgaste y pobreza del entorno. Al llegar a la recepción, no pidió turno ni se sentó a esperar. Se dirigió directamente al mostrador y exigió hablar con el supervisor del caso de Ben Martínez, usando su voz de cirujano, esa que no admite réplicas en una sala de operaciones. La recepcionista, intimidada por su tono y su apariencia, intentó decirle que debía esperar, pero Landon golpeó suavemente la carpeta sobre el mostrador y dijo: «Tengo pruebas de un fraude criminal que involucra a este departamento. Si no me atiende alguien ahora, llamaré a la prensa en 5 minutos». En la sala de espera, Lisa escuchó el alboroto en la entrada, pero estaba demasiado sumida en su propia miseria para prestar atención. Ben, sin embargo, levantó la cabeza, sus orejas captando un tono de voz que le resultaba vagamente familiar, aunque solo lo había escuchado una vez. «Mamá, el señor médico», susurró el niño, señalando hacia el pasillo. Lisa levantó la vista, confundida, y su corazón se detuvo por un segundo. Vio a Landon a lo lejos, discutiendo con vehemencia con 2 guardias de seguridad y una mujer con aspecto de supervisora. El pánico la invadió de nuevo. ¿Qué hacía él allí? Su mente, condicionada por el miedo, saltó a la peor conclusión posible. Él estaba allí para asegurarse de que se llevaran a Ben, para testificar en su contra, para terminar el trabajo que su prometida había empezado. Se abrazó más fuerte a su hijo, intentando hacerse invisible, rezando para que no la viera, pero Landon no estaba allí para atacar. Logró que la supervisora, una mujer mayor con cara de haberlo visto todo, accediera a escucharlo en una oficina privada antes de que comenzara la audiencia programada. Entraron en un despacho pequeño, y Landon desplegó las pruebas sobre la mesa con una precisión quirúrgica. «Esto no es un caso de negligencia», comenzó a explicar, su voz temblando ligeramente por la emoción contenida. «Esto es una venganza personal orquestada por mi prometida y su padre. Aquí están los correos donde planifican la denuncia falsa. Aquí están las búsquedas de cómo engañar a sus agentes. La madre de este niño es inocente, y yo soy el padre biológico que nunca supo de su existencia hasta hace 3 días. La supervisora, que había empezado con una actitud escéptica y defensiva, comenzó a revisar los papeles, y a medida que leía, sus ojos se abrían con incredulidad y horror ante la magnitud de la manipulación. El tiempo en la sala de espera se estiraba como un chicle infinito para Lisa. Finalmente, una asistente salió y llamó: «Lisa Martínez». Lisa se puso de pie, sintiendo que las piernas le fallaban, como si caminara hacia el patíbulo. Tomó la mano de Ben, que estaba sudorosa, y caminó hacia la puerta que le indicaban, preparándose para luchar con uñas y dientes, aunque sentía que la batalla ya estaba perdida. No sabía que detrás de esa puerta, la narrativa de su vida estaba siendo reescrita no por un abogado ni por un milagro divino, sino por el arrepentimiento activo del hombre que una vez la rompió. Al entrar en la sala de reuniones, esperaba encontrar un tribunal inquisidor. En su lugar, encontró un silencio denso y vio a Landon sentado en una esquina, pálido y deshecho,
y a la supervisora mirándola no con juicio, sino con una mezcla de disculpa y compasión. Lisa se quedó de pie en el umbral de la puerta, con la mano de Ben apretada tan fuerte que el niño tuvo que soltarse suavemente, confundido por la rigidez de su madre. La supervisora, lejos de adoptar la postura de juez verdugo que Lisa había anticipado en sus pesadillas, se quitó las gafas y suspiró con una fatiga visible, una señal humana que rompió el protocolo estéril de la oficina. «Siéntese, por favor, señora Martínez», dijo con un tono que no era una orden, sino una invitación casi avergonzada. Lisa obedeció mecánicamente, sentándose en el borde de la silla, lista para saltar y correr si era necesario, sus ojos oscilando frenéticamente entre la funcionaria y Landon, quien permanecía en la esquina mirando sus propios zapatos de cuero italiano, como si fueran los objetos más interesantes del mundo. El silencio en la sala era espeso, no de amenaza, sino de una incomodidad profunda, el tipo de atmósfera que se crea cuando la burocracia se da cuenta de que ha sido utilizada como arma en un conflicto privado y cruel. La supervisora carraspeó y empujó una carpeta gruesa hacia el centro de la mesa, pero esta vez el gesto carecía de agresividad. «Señora Martínez, he revisado la evidencia presentada hace unos momentos por el doctor Carter», comenzó, señalando a Landon con un movimiento de cabeza. «Y basado en la documentación aportada, que incluye comunicaciones explícitas demostrando mala fe y conspiración para fabricar pruebas falsas, he tomado una decisión ejecutiva». El corazón de Lisa latía tan fuerte que apenas podía escuchar las palabras. El zumbido de la sangre en sus oídos era ensordecedor. La investigación por negligencia queda cerrada inmediatamente y se clasifica como infundada. No habrá audiencia, no habrá seguimiento, y el expediente será sellado y marcado como un intento de fraude procesal por parte de la denunciante. Lisa parpadeó, incapaz de procesar el giro de 180 grados. Había entrado esperando una sentencia de muerte emocional y recibía una absolución total en cuestión de segundos. El alivio no llegó como una ola de alegría, sino como un colapso físico. Lisa soltó el aire que había estado conteniendo en sus pulmones desde que recibió la citación, y su cuerpo se hundió en la silla, temblando violentamente. Las lágrimas brotaron de golpe, sin sollozos, solo agua salada corriendo por su cara mientras abrazaba a Ben, quien, al ver llorar a su madre, comenzó a acariciarle el pelo con sus manos pequeñas, repitiendo: «Ya pasó, mami», sin entender realmente qué había pasado. Landon, desde su esquina, hizo un ademán de levantarse para ayudarla, una reacción instintiva, pero se detuvo a medio camino, consciente de que no tenía derecho a consolarla, de que él era parte de la maquinaria que la había llevado a ese estado de terror. Se volvió a sentar, con los puños apretados sobre las rodillas, tragándose su propia angustia para dejar espacio al momento de ella. Cuando Lisa recuperó un poco la compostura, su mente, ahora libre del pánico inmediato, comenzó a conectar los puntos con una furia creciente. Miró a Landon, esta vez directamente a los ojos, y vio la vergüenza reflejada en ellos. La supervisora, notando la tensión, explicó brevemente, pero con delicadeza, que la denuncia había provenido de la prometida del doctor Carter y que él mismo había traído las pruebas para desmentirla, incriminándose socialmente para salvar a Lisa. La realidad de la situación golpeó a Lisa con más fuerza que la propia amenaza legal. Caroline, esa mujer perfecta y fría, había intentado secuestrar legalmente a su hijo por puros celos, y Landon, el hombre que la había abandonado, había traicionado a su futura esposa para detenerlo. Era una trama tan retorcida y personal que hacía que el aire de la oficina se sintiera sucio. Lisa sintió náuseas al pensar en lo cerca que estuvo de perder a Ben por el capricho de una sociópata con conexiones. La firma de los documentos de cierre fue un trámite rápido pero surrealista. La supervisora se disculpó formalmente en nombre del departamento, admitiendo que los protocolos de filtrado habían fallado ante la presión externa, una admisión rara en un sistema gubernamental que solía protegerse a sí mismo. Lisa firmó con una caligrafía temblorosa pero decidida, sintiendo que con cada trazo recuperaba un poco de su poder y de su dignidad. Al terminar, la funcionaria le entregó una copia del cierre del caso. «Nadie volverá a molestarla por esto, señora Martínez. Tiene mi palabra», aseguró la mujer, mirando de reojo a Landon con una mezcla de respeto y reprobación, entendiendo que el drama real apenas comenzaba fuera de esas 4 paredes. Lisa tomó los papeles, los guardó en su bolso como si fueran un tesoro sagrado,
y se puso de pie, tomando la mano de Ben con una firmeza renovada. Salir de la oficina y caminar por el pasillo del edificio gubernamental fue como transitar entre dos mundos. Atrás quedaba el miedo institucional, adelante, el abismo de las emociones personales no resueltas. Landon la siguió a una distancia prudente, sin decir una palabra, respetando el espacio físico que ella irradiaba como un campo de fuerza. No intentó detenerla en el pasillo lleno de gente, esperando a que llegaran a un lugar más privado. Lisa caminaba rápido, con la cabeza alta, pero por dentro era un torbellino de emociones contradictorias. Gratitud por la intervención de Landon, sí, pero también una ira volcánica por el hecho de que su intervención hubiera sido necesaria en primer lugar. Él había traído el caos a su vida ordenada. Su regreso había desencadenado a los demonios, y el hecho de que él los hubiera espantado al final no borraba el trauma de haberlos enfrentado. Al salir a la calle, la luz del sol del mediodía los golpeó con brutalidad, el ruido del tráfico y la vida urbana continuando indiferente al drama que acababan de vivir. Lisa se detuvo en la acera, respirando el aire contaminado de la ciudad como si fuera oxígeno puro de montaña. Ben, sintiendo que el peligro había pasado, pidió agua. Lisa sacó una botella de su bolso y se la dio, sus manos aún temblando ligeramente. Fue entonces cuando Landon se acercó, deteniéndose a 2 metros de distancia, sin la arrogancia del médico exitoso, sino con la postura derrotada de un hombre que ha perdido todo menos su conciencia. «Lisa», comenzó a decir, su voz ronca y quebrada. Ella se giró hacia él con la ferocidad de una leona protegiendo a su cría, sus ojos lanzando llamas que lo hicieron retroceder un paso involuntariamente. «No te atrevas a esperar un agradecimiento», espetó Lisa, su voz baja pero cargada de veneno. «No te atrevas a pensar que esto te convierte en un héroe, Landon. Tú trajiste esto a nuestra puerta. Tu prometida, tu mundo, tu cobardía. Todo esto es basura radiactiva que tú vertiste en nuestra vida». Landon asintió, aceptando cada palabra como un latigazo merecido. «Lo sé», respondió él, sin intentar defenderse. «No espero nada, Lisa. Solo tenía que detenerlo. No podía dejar que ella te hiciera eso. No podía dejar que le hiciera eso a él». Su mirada se desvió hacia Ben, que bebía agua ajeno a la conversación de adultos, y en ese momento, la palabra hijo quedó flotando en el aire, no dicha pero gritada por el contexto y la biología. «¿Y ahora qué?», preguntó Lisa, cruzándose de brazos, defensiva. «¿Vuelves a tu ático a casarte con esa mujer que intentó destruirnos?». Landon negó con la cabeza lentamente, una sonrisa triste y amarga curvando sus labios. «No hay boda, Lisa. No hay ático. Dejé todo esta mañana. Renuncié al hospital, dejé a Caroline y entregué las pruebas de su corrupción. No tengo a dónde ir, y sinceramente, no me importa». La revelación dejó a Lisa momentáneamente sin habla. Sabía lo que significaba la carrera para él. Hace 5 años había sido lo suficientemente importante como para abandonar a su familia. Que ahora la hubiera sacrificado para salvarlos era un gesto de una magnitud que su mente herida tardaba en procesar. Landon no estaba jugando. Se había inmolado profesional y socialmente por ellos. El silencio incómodo entre los dos fue roto por la voz inocente de Ben. El niño, habiendo saciado su sed, miró al hombre alto que parecía tan triste y reconoció la cara del hospital. «¿Tú eres el doctor que me arregló el brazo?», preguntó con curiosidad genuina, señalando su yeso azul. Landon bajó la mirada hacia el niño, y sus ojos se llenaron de lágrimas que no pudo contener esta vez. Se agachó, poniéndose a la altura de Ben, ignorando la suciedad de la acera en sus pantalones de traje caros. «Sí, campeón. Fui yo», respondió con la voz estrangulada. «Y lamento mucho que te haya dolido». Lisa observó la escena, el corazón dividido en dos. Una parte quería agarrar a Ben y correr lejos, y la otra, la parte traicionera y profunda que nunca había dejado de amar al hombre que Landon podría haber sido, se sintió conmovida ante la imagen de padre e hijo, mirándose a los ojos por primera vez, sin mentiras ni prisas de por medio. Aquel día, la despedida en la calle, no tuvo abrazos de película ni música de fondo. Fue un adiós incómodo y torpe bajo el sol abrasador del mediodía. Landon no pidió ir al apartamento, ni intentó forzar una conversación sobre nosotros. Simplemente le entregó a Lisa una tarjeta con su nuevo número de teléfono personal, escrito a mano con tinta azul, y le dijo que estaría esperando su llamada,
si ella decidía que Ben podía verlo. Lisa tomó el papel con desconfianza, observando cómo él se daba la vuelta y caminaba hacia su coche, con los hombros un poco más caídos de lo habitual, pero con un paso que denotaba una extraña ligereza. Se quedó allí parada en la acera, viendo cómo el vehículo se alejaba y se perdía en el tráfico, sintiendo una mezcla vertiginosa de victoria y confusión. Había ganado la batalla legal contra Caroline. Sí, pero la guerra emocional contra sus propios recuerdos acababa de entrar en una fase completamente nueva y desconocida, una donde el enemigo ya no llevaba armadura, sino que mostraba sus heridas abiertamente. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de paciencia y observación distante. Landon cumplió su palabra de no invadir su espacio. Se había mudado a un pequeño apartamento de alquiler en un barrio modesto, lejos de los áticos de cristal y acero de su vida anterior, sin el salario inflado del hospital privado y con su reputación social hecha trizas por el escándalo de la cancelación de la boda. Landon estaba viviendo una realidad económica mucho más cercana a la de Lisa de lo que ella imaginaba. Trabajaba turnos largos en una clínica de urgencias de barrio, atendiendo gripes y torceduras en lugar de realizar cirugías complejas de rodilla, pero quienes lo veían decían que parecía más humano, menos máquina. Lisa se enteró de esto por rumores y redes sociales, espiando desde la distancia digital, sorprendida de ver que él no había huido de la ciudad tras la humillación, sino que se había quedado allí, plantado en el suelo quemado, esperando una oportunidad para redimirse. Por su parte, Lisa luchaba con el fantasma de la mentira piadosa que había sostenido durante 5 años. Ben, con la curiosidad incansable propia de su edad, preguntaba cada vez más por el doctor amable que le había arreglado el brazo y que le había hablado con tanta suavidad en la calle. Para Lisa, seguir manteniendo la ficción del padre héroe que estaba salvando el mundo en un país lejano se sentía ahora como una traición, especialmente cuando el padre real estaba a solo unos kilómetros de distancia, intentando hacer las cosas bien. Una noche, mientras arropaba a Ben, el niño le preguntó si el doctor tenía hijos, porque me miraba como tú me miras a mí. Esa observación inocente desarmó a Lisa por completo, haciéndole comprender que no podía proteger a Ben de la verdad para siempre sin terminar haciéndole daño ella misma. Sabía que tenía que abrir la compuerta, aunque fuera solo una rendija, por el bien emocional de su hijo. El primer encuentro oficial fue en terreno neutral, un parque público un sábado por la mañana, lleno de familias ruidosas y perros corriendo, un escenario donde el silencio incómodo no tenía cabida. Lisa llegó temprano, sentándose en un banco con la guardia alta, vigilando las entradas como un halcón. Cuando Landon apareció, no vestía trajes italianos ni relojes ostentosos. Llevaba jeans desgastados y una camiseta básica, con una bolsa de papel que contenía 2 cafés y un jugo. Se acercó con cautela, pidiendo permiso con la mirada antes de sentarse en el extremo opuesto del banco. No intentó tocar a Lisa ni hacer comentarios sobre su apariencia. Su atención estaba focalizada totalmente en Ben, que jugaba en el arenero a unos metros de distancia. «Gracias por dejarme venir», dijo Landon, y su voz sonaba tan genuinamente agradecida que a Lisa le costó mantener su fachada de frialdad y escepticismo. Lo que sucedió en ese parque marcó la pauta para los meses siguientes. Landon no se quedó sentado en el banco jugando a ser el adulto supervisor. Se quitó los zapatos, se remangó los pantalones y entró al arenero con Ben. Lisa observó, atónita, cómo el hombre que antes temía mancharse las manos de grasa de coche, ahora se rebozaba en arena, construyendo castillos torpes bajo la dirección estricta de un niño de 5 años. Ben se reía a carcajadas, una risa pura y sin filtros que resonaba en el pecho de Lisa, disolviendo poco a poco el nudo de rencor que había llevado allí. Landon no estaba comprando el afecto del niño con juguetes caros o promesas vacías. Estaba ofreciendo lo único que no se puede recuperar ni falsificar: tiempo y presencia absoluta. Verlo allí, vulnerable y dispuesto a hacer el ridículo para ver sonreír a su hijo, fue más impactante para Lisa que cualquier cheque de manutención. A medida que pasaban las semanas, estas visitas al parque se convirtieron en una rutina sagrada de los sábados, un nuevo ritual que reemplazaba lentamente el aislamiento de la fortaleza. Lisa empezó a relajarse, llevando bocadillos para los 3, y las conversaciones en el banco pasaron de ser monosílabos tensos a diálogos reales sobre la personalidad de Ben, sus alergias, sus miedos y sus talentos. Landon escuchaba con una avidez desesperada,
como si quisiera absorber los 5 años perdidos en cada anécdota que Lisa compartía. Nunca interrumpía, nunca juzgaba sus métodos de crianza, solo absorbía la información con humildad, reconociendo tácitamente que ella era la experta y él el aprendiz en el mundo de su propio hijo. Esa validación silenciosa de su maternidad, viniendo del hombre que la había abandonado, comenzó a sanar heridas en la autoestima de Lisa, que ni siquiera sabía que tenía abiertas. Hubo un momento de inflexión una tarde lluviosa en la que el parque no era una opción. Landon llamó, dudando, sugiriendo cancelar para no incomodar. Pero Ben estaba llorando porque quería ver a su papá, un título que ya empezaba a usar tímidamente. Lisa, mirando la lluvia golpear la ventana y sintiendo el peso de la soledad en el apartamento, tomó una decisión impulsiva y peligrosa. Lo invitó a subir. Cuando Landon cruzó el umbral de la puerta, se quedó paralizado en la entrada, como si estuviera entrando en un templo sagrado donde no era digno de pisar. Sus ojos recorrieron el pequeño espacio lleno de vida, los dibujos en la nevera, los juguetes en el suelo, el olor a hogar que él había despreciado años atrás por una carrera vacía. Se quitó los zapatos mojados con un respeto reverencial y se sentó en la alfombra, no en el sofá, dejando claro que entendía que estaba allí por invitación y no por derecho. Esa tarde en el apartamento cambió la dinámica para siempre. Ver a Landon sentado en su suelo, ayudando a Ben a armar un rompecabezas complicado mientras la lluvia caía fuera, hizo que la imagen del monstruo que abandonó se desvaneciera, reemplazada por la realidad del hombre que estaba allí. Lisa preparó café y por primera vez se sentó en el suelo con ellos, cerrando el triángulo físico de la familia. No hablaron del pasado ese día. No era el momento de recriminaciones. El sonido de las piezas de cartón encajando y la respiración tranquila de los tres llenaron el espacio, creando una nueva memoria que se superponía a las viejas cicatrices. Lisa se sorprendió a sí misma observando las manos de Landon, no como las manos de un cirujano arrogante, sino como las manos de un padre que intentaba con delicadeza encajar una pieza azul en un cielo de cartón, temblando ligeramente por el miedo a equivocarse. Sin embargo, la reconstrucción no era lineal ni fácil. Había días en los que Lisa miraba a Landon y recordaba el dolor del abandono con una nitidez brutal, días en los que la desconfianza volvía como una marea alta, y ella se cerraba, respondiendo con frialdad a sus mensajes. Landon aceptaba estos retrocesos sin quejarse, entendiendo que el perdón no es un evento único, sino un proceso diario lleno de recaídas. Nunca le reprochó su frialdad ni exigió superarlo. Simplemente seguía apareciendo, constante como una roca, demostrando con hechos que esta vez no se iría cuando las cosas se pusieran difíciles. Soportó los silencios, las miradas duras y las dudas de Lisa con una estoicidad que demostraba que su transformación era profunda y no una simple actuación para limpiar su conciencia. Estaba dispuesto a hacer el saco de boxeo de su dolor, si eso era lo que ella necesitaba para sanar. Finalmente, llegó la conversación que ambos habían estado evitando y necesitando a partes iguales. Ocurrió una noche después de que Ben se durmiera, con Landon todavía en el apartamento ayudando a recoger los juguetes. Lisa, con una taza de té en la mano y el cansancio bajando sus defensas, le preguntó directamente sin rodeos. ¿Por qué volviste realmente, Landon? ¿Fue por culpa o por amor? Landon dejó el camión de juguete que sostenía y la miró a los ojos, sin desviar la mirada esta vez. Volví por culpa al principio, admitió con una honestidad brutal que sorprendió a Lisa. La culpa me despertó, pero me quedé porque descubrí que todo lo que perseguí durante 5 años, el dinero, el prestigio, la validación externa, no valía ni un minuto de lo que siento cuando Ben me llama papá. No estoy aquí para arreglar mi pasado, Lisa. Eso está roto. Estoy aquí porque no puedo imaginar mi futuro sin vosotros en él. La confesión de Landon en la alfombra de la sala no fue recibida con fuegos artificiales ni música romántica de fondo, sino con un silencio reflexivo que pesaba más que cualquier grito. Lisa lo miró, buscando algún rastro de manipulación en sus ojos grises, pero solo encontró una vulnerabilidad cruda que la desarmó por completo. Aquella noche, por primera vez en 5 años, Lisa se permitió bajar el escudo de guerrera solitaria que había llevado con tanto orgullo y dolor. No le dijo que lo amaba de inmediato, ni le prometió un futuro eterno. Simplemente asintió con la cabeza, con los ojos húmedos, y le permitió quedarse un rato más, compartiendo el silencio y el té frío. Fue un armisticio emocional,
un acuerdo tácito de dejar de luchar contra el pasado, para ver si el presente tenía algo que ofrecer. Cuando Landon se marchó esa noche, el apartamento no se sintió vacío como solía hacerlo, sino cargado de una posibilidad eléctrica que mantenía a Lisa despierta, mirando el techo y atreviéndose a imaginar un nosotros. La verdadera prueba de fuego de esta nueva dinámica no llegó en los momentos felices, sino en los miserables. Unas semanas después, Ben contrajo una gripe estomacal violenta que convirtió el apartamento en una zona de desastre de fiebre y vómitos. En el pasado, Lisa habría enfrentado sola esas noches interminables, agotada y al borde del colapso, pero esta vez, Landon estaba allí. Y no estaba como el médico prestigioso dando órdenes o recetando medicamentos desde la distancia. Estaba como padre, arrodillado junto al inodoro sosteniendo la frente sudorosa de su hijo, limpiando sábanas sucias a las 3 de la mañana sin una sola queja. Ver a ese hombre, que una vez priorizó su carrera sobre todo, cubierto de manchas y con ojeras profundas, susurrando palabras de consuelo a un niño enfermo, sanó una parte del corazón de Lisa, que ni siquiera sabía que estaba rota. Fue en esa trinchera doméstica, entre termómetros y paños húmedos, donde Lisa comprendió que el cambio de Landon era real y definitivo. Con el paso de los meses, la presencia de Landon se integró en la rutina diaria con una naturalidad que asustaba. Ya no era una visita de fin de semana. Tenía un cepillo de dientes en el baño y una taza asignada en la cocina. Empezaron a funcionar como un equipo bien engrasado, compartiendo las cargas de la crianza y del hogar. Lisa descubrió que Landon cocinaba bastante mal, pero que era excelente organizando las finanzas y reparando cosas rotas por la casa. Esos pequeños defectos y virtudes cotidianas lo hicieron humano a sus ojos, bajándolo del pedestal del ex exitoso y convirtiéndolo en un compañero real. Las cenas ya no eran tensas negociaciones sobre el bienestar de Ben, sino conversaciones fluidas sobre sus días, sobre noticias, sobre trivialidades que construyen la intimidad de una pareja. El miedo de Lisa a que él se aburriera de la vida sencilla y quisiera volver a su mundo de lujos se fue disipando al ver lo genuinamente feliz que parecía en esa simplicidad. El aspecto romántico de su relación renació no como una explosión pasional, sino como un rescoldo que se aviva suavemente con el viento. Ocurrió una tarde cualquiera, mientras ambos doblaban ropa limpia en el sofá y Ben miraba dibujos animados. Sus manos se rozaron al alcanzar la misma toalla y en lugar de apartarse como solían hacer, se detuvieron. La mirada que intercambiaron estaba cargada de 5 años de historia, dolor y un amor que se había negado a morir a pesar de todo. Landon se inclinó despacio, dándole a Lisa todo el tiempo del mundo para rechazarlo, pero ella no se movió. El beso fue suave, vacilante al principio, con sabor a redención y a segundas oportunidades. No fue el beso de 2 desconocidos que se atraen, sino el reencuentro de 2 almas que habían estado orbitando separadas y que finalmente colisionaban de nuevo en el centro. Sin embargo, salir al mundo exterior como pareja trajo sus propios desafíos. La primera vez que fueron juntos al supermercado o a una reunión escolar, Lisa sintió las miradas curiosas y los susurros de quienes conocían su historia de madre soltera. Pero la actitud de Landon fue el escudo perfecto contra el juicio ajeno. Él no caminaba a su lado con vergüenza o discreción, le daba la mano con firmeza y presentaba a Lisa como mi pareja y a Ben como mi hijo, con un orgullo que rozaba lo desafiante. Esa validación pública fue crucial. Landon no estaba escondiendo su familia secreta, la estaba exhibiendo como su mayor logro. Un día, se cruzaron con un antiguo colega del hospital que miró a Landon con lástima por su caída social y su ropa modesta. Landon simplemente sonrió, abrazó a Lisa y siguió caminando, dejando claro que la lástima estaba mal dirigida, porque él sentía que había ganado la lotería al perder su estatus. Ben, en su infinita sabiduría infantil, fue quien terminó de empujar la situación hacia su desenlace natural. Una noche, mientras cenaban pizza casera, el niño dejó su rebanada. Miró a ambos adultos con seriedad y preguntó, ¿por qué papá se tiene que ir a su casa después de cenar? ¿Por qué no vivimos todos juntos como en los dibujos? La pregunta cayó sobre la mesa con la contundencia de la verdad simple. Lisa y Landon se miraron, y en esa mirada compartida hubo una conversación completa sin palabras. Ya no tenía sentido mantener 2 hogares.
pagar 2 alquileres y despedirse cada noche cuando sus vidas ya estaban entrelazadas indisolublemente. La barrera que quedaba no era logística ni emocional, sino simplemente el miedo residual a oficializar lo que ya era una realidad palpable. Esa noche, Landon no se fue después de la cena, y Ben se durmió con la sonrisa de quien ha conseguido exactamente lo que quería. La mudanza oficial de Landon al pequeño apartamento fue un evento caótico y feliz. Trajo pocas cosas materiales. Había vendido casi todo lo de su vida anterior para pagar deudas y empezar de cero, pero trajo una energía de estabilidad que transformó el espacio. El apartamento, que antes era el refugio exclusivo de Lisa y Ben, se expandió emocionalmente para acomodarlo a él. Tuvieron que reorganizar muebles, compartir el armario y negociar espacios. Pero cada disputa doméstica se sentía como una victoria, porque significaba que estaban construyendo un futuro común. Lisa veía cómo sus libros se mezclaban con los de él en la estantería y sentía una paz profunda, la certeza de que la fortaleza ya no era necesaria para protegerse del mundo, sino que se había convertido en un hogar abierto y compartido. La propuesta de matrimonio llegó 6 meses después, y fue tan lejos de los clichés de Hollywood como era posible. No hubo anillo de diamantes gigante, ni cena en un restaurante de 5 estrellas, ni violines. Sucedió un domingo por la mañana, en la misma cocina donde comenzó esta historia, con olor a panqueques y café. Landon estaba lavando los platos mientras Lisa secaba, y Ben dibujaba en la mesa. Landon cerró el grifo, se secó las manos en el trapo y se volvió hacia ella con una expresión de claridad absoluta. Sacó una pequeña caja del bolsillo de su pantalón de pijama. El anillo era sencillo, una banda de oro discreta, que probablemente había costado meses de ahorro de su sueldo actual. «No puedo prometerte riquezas, Lisa. Ya no», le dijo con voz tranquila. «Pero te prometo que nunca más tendrás que hacer esto sola. Te prometo que estaré aquí cada mañana. ¿Te casarías conmigo otra vez, pero esta vez de verdad?» Lisa miró el anillo, miró a Landon y luego miró a Ben, que había levantado la vista esperando la respuesta con los ojos muy abiertos. Lloró, por supuesto, pero no eran lágrimas de dolor ni de alivio dramático, sino de pura alegría tranquila. «Sí», respondió, y la palabra se sintió ligera, libre de las sombras del pasado. Ben gritó, «Sí, también», saltando de la silla para unirse al abrazo, convirtiendo el momento romántico en un revoltijo familiar de risas y brazos entrelazados. No necesitaban la aprobación del mundo, ni el dinero de los Carter, ni la validación social. Tenían esa cocina, esa luz de la mañana, y la certeza probada a fuego de que habían sobrevivido a lo peor para ganarse ese momento de paz simple y aburrida. La decisión de cómo celebrar la boda fue unánime. Sería pequeña, íntima, y en el jardín de la casa que acababan de alquilar juntos, un lugar un poco más grande para su familia en crecimiento. Nada de salones de banquetes, ni listas de invitados por compromiso. Querían celebrar la autenticidad de su unión, no el espectáculo. Lisa empezó a coser su propio vestido, una versión sencilla y elegante, lejos de los trajes de princesa que Caroline hubiera elegido. Cada puntada era una meditación sobre el viaje que había recorrido, desde la mujer abandonada y asustada hasta la mujer que estaba a punto de caminar hacia el altar por elección propia, con la cabeza alta y el corazón sano. Landon, por su parte, se encargó de preparar el jardín, cortando el césped y colgando luces, trabajando con sus propias manos para construir el escenario de su promesa final. El día de la boda amaneció con un clima perfecto, uno de esos días de primavera donde el aire se siente limpio y lleno de promesas, muy lejos de la atmósfera gris y opresiva de aquel hospital donde todo comenzó. El jardín trasero de su nueva casa alquilada se había transformado, gracias al trabajo manual de Landon y a la creatividad de Lisa, en un santuario íntimo que no tenía nada que envidiar a los salones de eventos de 5 estrellas. No había arcos de flores importadas ni sillas cubiertas con seda. En su lugar, había hileras de sillas de madera plegables, guirnaldas de luces cálidas colgadas entre los árboles y macetas con flores silvestres que Ben había ayudado a plantar. Todo en el ambiente respiraba autenticidad. Era una celebración de la realidad que habían conquistado, no una puesta en escena para impresionar a nadie. El olor a césped recién cortado y a la comida casera que preparaban unos amigos en la cocina reemplazaba el aroma a perfume caro y champán rancio que solía rodear la vida anterior de Landon. Era, en esencia,
Una declaración de principios. Aquí importaba la gente, no la imagen. La lista de invitados era breve y selecta, compuesta únicamente por aquellas personas que habían estado presentes en los momentos oscuros o que realmente celebraban su felicidad sin segundas intenciones. No había compromisos sociales, ni socios del hospital, ni parientes lejanos que solo venían a criticar. Estaba la vecina que cuidó a Ben cuando Lisa tenía que entregar trabajos urgentes, un par de amigos de la infancia de ella y algunos nuevos colegas de la clínica comunitaria de Landon. La atmósfera era relajada, llena de risas genuinas y conversaciones sin pretensiones. Lisa, terminando de arreglarse en el dormitorio principal, se miró al espejo y no vio a la mujer asustada que se escondía del mundo, sino a una mujer plena que había atravesado el fuego para recuperar su vida. Su vestido, sencillo y fluido, se movía con ella como una segunda piel, sin la rigidez de los corsés tradicionales, simbolizando la libertad que finalmente había encontrado al lado del hombre que una vez fue su cárcel. Landon esperaba de pie junto al pequeño altar improvisado bajo un viejo roble, y cualquiera que lo conociera de su vida anterior apenas lo habría reconocido. No llevaba un smoking de diseñador, sino un traje gris marengo bien cortado pero modesto, y sus manos no estaban cruzadas con arrogancia, sino entrelazadas con un nerviosismo visible y entrañable. Sus ojos escaneaban la puerta trasera de la casa con una impaciencia que delataba cuánto significaba ese momento para él. No estaba allí para cumplir un trámite social ni para fusionar patrimonios. Estaba allí para hacer una promesa de vida a la única mujer que había visto su peor cara y aún así había decidido darle una oportunidad. La ansiedad en su rostro se disolvió en una sonrisa de pura devoción cuando la música suave de una guitarra acústica comenzó a sonar, marcando el inicio de la ceremonia y silenciando el murmullo alegre de los invitados. La entrada de la novia rompió con todas las tradiciones rancias. Lisa no caminaba del brazo de un padre o un tío lejano, caminaba de la mano de Ben. El niño, ahora con el brazo totalmente curado y libre de yesos, vestía un traje en miniatura idéntico al de su padre, con una corbata de moño que se había negado a dejar que nadie le enderezara. Caminaba con el pecho inflado de orgullo, consciente de la importancia crucial de su misión. Él era el encargado de entregar a su madre. La imagen de ambos avanzando por el pasillo de hierba, madre e hijo, compañeros de batalla durante 5 años solitarios, provocó que más de un invitado tuviera que secarse las lágrimas discretamente. No era solo una boda, era la culminación de su viaje de supervivencia. Lisa apretaba la mano de su hijo, sintiendo en ese agarre la fuerza que la había mantenido a flote todos esos años, caminando ahora hacia un futuro donde esa carga sería compartida. Al llegar al altar, la música cesó y se hizo un silencio reverencial, solo roto por el canto de los pájaros en los árboles. Lisa y Ben se detuvieron frente a Landon. El protocolo dictaba que el acompañante simplemente se apartara, pero Ben tenía su propio guión en mente. El niño soltó la mano de su madre y con una seriedad cómica y conmovedora propia de sus 6 años, se paró frente a Landon, mirándolo hacia arriba con el ceño ligeramente fruncido. «Papá», dijo con voz clara que resonó en todo el jardín, «tienes que cuidarla mucho, ¿vale? Porque si no, no te presto mis legos nunca más». La amenaza infantil, cargada de un amor protector feroz, rompió la solemnidad del momento y provocó una carcajada general, aliviando la tensión emocional. Pero Landon no se rió. Se arrodilló para quedar a la altura de su hijo, lo miró a los ojos con una intensidad absoluta y le respondió con voz quebrada: «Te lo prometo, campeón. La cuidaré con mi vida». A los 2. La ceremonia fue breve, oficiada por una jueza de paz amiga de la familia que conocía bien su historia. No hubo lecturas bíblicas largas ni sermones sobre la obediencia. Las palabras se centraron en el perdón, la reconstrucción y la valentía de elegir el amor sobre el miedo. Cuando llegó el momento de los votos, Landon sacó un papel arrugado de su bolsillo. Con voz temblorosa, no prometió riquezas ni viajes exóticos, sino cosas tangibles. Prometió estar presente en cada desayuno, escuchar sin juzgar y ser el refugio seguro que les había negado en el pasado. Lisa, a su vez, prometió confiar de nuevo, dejar ir el rencor y construir un hogar donde la verdad fuera la única moneda de cambio. El intercambio de anillos no fue el cierre de un contrato, sino el sellado de estas promesas, colocando en sus dedos unas alianzas simples que brillaban bajo el sol de la tarde como símbolos de un círculo
que finalmente se había cerrado correctamente. El momento del beso, que en las películas suele ser el clímax dramático, aquí fue tierno y profundo, un beso de gratitud mutua por haber llegado a la orilla después de la tormenta. Pero la verdadera imagen icónica, la que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes, ocurrió justo un segundo después, mientras Landon y Lisa se separaban, sonriéndose con los ojos húmedos. Ben, sintiéndose excluido de ese momento de afecto, se lanzó contra las piernas de ambos exigiendo su parte. Landon se rió, levantó al niño en brazos con facilidad, y los tres se fundieron en un abrazo de emparedado, con Ben estrujado felizmente en medio de sus padres. Fue un caos de brazos, risas y besos en la mejilla, una escultura humana de amor imperfecto y real que representaba perfectamente su nueva dinámica, una unidad indivisible forjada en la dificultad y solidificada en la alegría. La recepción que siguió fue una extensión de esa calidez. No hubo mesas separadas por jerarquías. Todos comieron juntos en largas mesas de madera, pasando fuentes de comida y compartiendo anécdotas. Landon, relajado y sin saco, bailaba con Lisa en el césped descalzo, lejos de la rigidez del hombre que alguna vez se preocupó por qué dirían los directores del hospital. Ben corría alrededor con los otros niños, con las rodillas del traje ya manchadas de verde, riendo con esa libertad que solo tienen los niños que se sienten completamente seguros. Lisa se detuvo un momento junto a la mesa de bebidas, observando la escena con una copa de vino en la mano, y sintió una paz tan profunda que le asustó. La fortaleza de aislamiento había caído, pero sus muros habían sido reemplazados por algo mucho más fuerte, una red de afecto real y un compañero que había demostrado estar dispuesto a quemar su mundo anterior para proteger el de ella. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas, la fiesta se fue apagando suavemente. Los invitados comenzaban a despedirse con abrazos largos y sinceros. Landon se acercó a Lisa, la envolvió en sus brazos por la espalda y apoyó la barbilla en su hombro, ambos mirando cómo Ben intentaba atrapar luciérnagas cerca de los arbustos. «Lo logramos», susurró él al oído de ella, y no era una pregunta, sino una afirmación de incredulidad y gratitud. Lisa asintió, recostándose contra su pecho, sintiendo el latido regular del corazón de él contra su espalda. Habían pasado del abandono a la redención, del juicio legal a la absolución moral, y de la soledad a la familia. No había sido un camino de rosas, y las cicatrices del pasado seguían ahí, invisibles pero presentes, recordándoles el valor de lo que habían construido sobre las ruinas. La historia de Lisa y Landon no terminó con un «fueron felices para siempre», de cuento de hadas, porque la vida real no funciona así. Terminó con algo mejor, con la certeza de que, viniera lo que viniera mañana, ya no tendrían que enfrentarlo solos. Mientras Ben corría hacia ellos gritando que había atrapado una luz mágica, Lisa sonrió, sabiendo que la verdadera magia no estaba en las luciérnagas ni en el romance de película, sino en la capacidad humana de perdonar, reparar y seguir adelante. Aquella noche, bajo las estrellas, la pequeña familia que nació de un error y creció en el secreto, finalmente encontró su lugar legítimo bajo la luz, demostrando que incluso los caminos más torcidos pueden llevar, si se caminan con verdad y coraje, a un destino de paz inquebrantable.